Mi nombre es Ricardo Montes. Tengo 46 años, y lo que voy a contarles cambió todo lo que creía sobre mi familia, sobre mí mismo y sobre la eternidad. Era un martes común cuando salí de la oficina. Llovía con fuerza, las calles brillaban bajo las luces amarillas del alumbrado público, y yo solo pensaba en llegar a casa para cenar con mi esposa. Había sido un día agotador, lleno de reuniones y decisiones difíciles, y lo único que quería era descansar. Conduje por la avenida principal con la radio encendida, escuchando noticias que ya no recuerdo. Todo era rutinario, predecible, seguro. Entonces, sucedió. Un camión perdió el control en la curva frente a mí. Vi las luces delanteras girar bruscamente hacia mi carril, escuché el chirrido de los frenos mezclándose con el rugido del motor, y antes de que pudiera reaccionar, el impacto me arrancó del mundo. El sonido fue aterrador, un estruendo de metal contra metal que pareció tragarse todo lo demás. Sentí un golpe brutal en el pecho, una explosión de dolor que duró solo un instante, y luego, nada. Silencio, oscuridad, vacío. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba dentro del carro. Flotaba sobre la escena del accidente, mirando desde arriba los restos retorcidos de mi vehículo. Había personas corriendo, gritos, sirenas en la distancia. Vi mi propio cuerpo atrapado entre los hierros deformados, la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos cerrados, la sangre manchando el asiento. Mi corazón quiso latir más rápido, pero no había corazón que latiera. Solo había conciencia, pura y desnuda, flotando en un espacio que no entendía. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté tocar a los paramédicos que llegaban corriendo, pero mis manos atravesaban sus cuerpos como si yo fuera humo. Nadie me veía, nadie me escuchaba. Estaba muerto, y ellos seguían trabajando en un cadáver que ya no era yo. El terror comenzó a crecer dentro de mí, no como una emoción física, sino como una certeza absoluta que llenaba cada rincón de mi existencia. Algo había terminado, algo irreversible había sucedido, y yo estaba completamente solo. Esperé la luz, esperé a los ángeles, esperé sentir paz, o ver a Dios, o escuchar una voz que me dijera que todo estaba bien, pero no vino nada. Solo el silencio, pesado y eterno, rodeándome como una niebla invisible. Mi mente gritaba preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué no estoy siendo recibido? ¿Dónde está el cielo? ¿Acaso hice algo tan terrible que ni siquiera merezco un juicio? El vacío era peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en vida. Entonces sentí algo extraño, una presión, como si alguien tirara de mí hacia abajo. No era física, pero era real. Miré hacia abajo y vi que el suelo comenzaba a alejarse, pero no porque yo subiera, sino porque algo me arrastraba hacia un lugar que no podía ver. La oscuridad se volvió más densa, más espesa, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo sólido. El sonido de las sirenas se desvaneció, reemplazado por un zumbido grave y constante que venía de todas partes y de ninguna. El descenso comenzó lentamente, pero con cada segundo se volvía más rápido. Sentí frío, un frío que no venía del clima sino de la ausencia de vida. Luego vino el calor, un calor sin luz, que quemaba pero no iluminaba. El aire olía a azufre, a carne podrida, a algo antiguo y corrompido. Escuché voces lejanas, gritos que no eran humanos, ecos que rebotaban en paredes que no podía ver, y supe, con una claridad aterradora, que no estaba cayendo hacia la nada. Estaba cayendo hacia algo, hacia un lugar que existía, hacia un lugar del que había oído hablar toda mi vida, pero que nunca creí que fuera real. Estaba cayendo hacia el infierno, y lo único que podía hacer era cerrar los ojos y rezar para que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no desperté. La caída continuó y el calor aumentó, y el terror se instaló en mí como una segunda piel que jamás podría quitarme. El impacto fue brutal. No caí sobre tierra, sino sobre algo duro, irregular, que se sentía como roca caliente mezclada con ceniza. El dolor recorrió mi cuerpo espiritual,
como si aún tuviera huesos que pudieran romperse. Me quedé inmóvil por un momento, respirando con dificultad, aunque no necesitaba aire, tratando de entender dónde estaba. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré rodeado de una oscuridad que no era completa. Había un resplandor tenue, rojizo, que venía de grietas en el suelo y de fogatas distantes que no ardían con fuego normal. Me levanté temblando y miré a mi alrededor. El lugar era vasto, interminable, como un valle gigantesco excavado en la misma esencia del sufrimiento. Había estructuras a lo lejos, cuevas, abismos, columnas de humo negro que se elevaban hacia un cielo que no existía. El aire estaba cargado de gemidos, de gritos ahogados, de lamentos que parecían venir de todas direcciones. No había paz, no había silencio, solo dolor constante, eterno, repetido sin fin. Comencé a caminar sin rumbo fijo, porque quedarme quieto era peor. Mis pasos resonaban sobre la piedra irregular, y con cada paso sentía el peso de la desesperación crecer dentro de mí. Vi sombras moviéndose entre las rocas, figuras humanas encogidas, cubriéndose los rostros, llorando en rincones oscuros. Algunos estaban solos, otros en grupos, pero todos compartían la misma expresión: horror, arrepentimiento y la certeza de que esto nunca terminaría. Entonces vi algo que me detuvo en seco. A unos metros de distancia, una figura femenina estaba de rodillas, con las manos cubriendo su rostro, sollozando con una intensidad desgarradora. Había algo familiar en la forma en que se movía, en la postura de sus hombros, en el sonido de su llanto. Mi corazón habría dejado de latir si aún tuviera uno. Me acerqué despacio, con miedo de confirmar lo que mi mente ya sabía, pero mi alma se negaba a aceptar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, susurré su nombre: Daniela, mi hija. La figura levantó la cabeza lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo entero se detuvo. Era ella. No había duda. Sus ojos eran los mismos que yo había visto crecer desde que era una niña. Los mismos que me habían mirado con amor, con admiración, con confianza. Pero ahora estaban llenos de vergüenza, de dolor, de algo que no podía nombrar. Daniela, susurré de nuevo, esta vez con la voz quebrada. Papá, respondió ella, y su voz sonaba tan rota que sentí como si alguien me arrancara el alma. ¿Qué haces aquí?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ella bajó la mirada y comenzó a llorar de nuevo, un llanto silencioso y devastador que me destrozó más que cualquier otra cosa que hubiera visto en este lugar. Yo no debería estar aquí, papá, pero lo estoy. Y es mi culpa. No podía creerlo. Mi hija, mi pequeña Daniela, la niña que había criado con amor, que había ido a la iglesia conmigo todos los domingos, que había orado antes de dormir, que parecía tan pura, tan inocente, tan buena, estaba aquí, en el infierno, condenada. Y lo peor de todo era que ella lo sabía. Sabía por qué estaba aquí. Sabía lo que había hecho. Y yo no tenía idea. Mi mente se llenó de preguntas desesperadas. ¿Qué pecado pudo haber cometido mi hija para merecer esto? ¿Qué secreto había ocultado? ¿Qué vida había vivido lejos de mis ojos? Y la pregunta más terrible de todas: ¿cómo pude no haberlo visto? Daniela levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No miedo de este lugar, sino miedo de decirme la verdad. Papá, dijo Daniela con voz temblorosa, no quiero que sepas lo que hice. No quiero que me veas como lo que realmente fui, pero ya no puedo esconderlo. Aquí no hay máscaras. Aquí todo se revela. Me arrodillé frente a ella, ignorando el calor que venía del suelo, ignorando los gritos lejanos que resonaban en el valle. Dime, supliqué. Necesito entender. Necesito saber qué pasó. Ella cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra caía sobre mí como una piedra. Papá, tú siempre me viste como tu niña perfecta, la hija que nunca te dio problemas, la que sacaba buenas notas, la que iba a la iglesia, la que sonreía en cada foto familiar. Pero yo no era esa persona. Yo solo actuaba.
Y con el tiempo, empecé a disfrutar de la actuación. Empecé a creer que podía ser dos personas al mismo tiempo, la hija perfecta en casa y alguien completamente diferente fuera de ella. Comenzó en la universidad, continuó. Conocí a personas que no compartían nuestra fe, que se burlaban de las creencias que tú me habías enseñado. Al principio los defendía, pero poco a poco empecé a cansarme de ser la chica religiosa. Quería ser normal, quería encajar, así que empecé a mentir. Les decía que ya no creía, que solo iba a la iglesia para complacerte, y cuanto más mentía, más fácil se volvía. Dejé de orar en privado, dejé de leer la Biblia, pero seguía fingiendo en casa, porque no quería decepcionarte. Luego vinieron las relaciones, dijo, y su voz se volvió más dolorosa. Salí con chicos que sabía que tú nunca aprobarías. Me metí en situaciones que sabía que estaban mal, pero lo justificaba todo diciéndome a mí misma que era joven, que tenía derecho a explorar, que Dios me perdonaría al final. Seguía yendo a la iglesia los domingos, seguía cantando en el coro, seguía sonriéndole a todos. Y nadie sospechaba nada, ni tú, ni mamá, ni el pastor. Todos me veían como un ejemplo, pero yo sabía la verdad. Sabía que era una mentirosa. Y entonces, continuó Daniela, comenzó lo peor. Empecé a juzgar a los demás. Cada vez que veía a alguien cometer un error, me sentía superior. Cada vez que escuchaba a alguien confesar un pecado, pensaba, yo nunca sería tan débil. Me volví orgullosa, arrogante, hipócrita. Criticaba a las personas en secreto. Hablaba mal de ellas cuando no estaban, y luego las abrazaba en la iglesia como si las amara. Mi vida entera se convirtió en una doble existencia. Y lo peor de todo es que sabía que estaba mal. Lo sabía, pero no me importaba lo suficiente como para cambiar. Daniela hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de vergüenza. Pero hubo algo más, papá, algo que nunca te conté. Hace 2 años, una amiga mía me confesó que estaba embarazada. Estaba asustada, sola, sin dinero. Me pidió ayuda, me pidió que la apoyara, que fuera su amiga, pero yo tenía miedo de que alguien nos viera juntas y pensara que yo también estaba en problemas. Tenía miedo de que mi reputación se arruinara, así que le dije que no podía ayudarla. La rechacé. La abandoné cuando más me necesitaba. Unas semanas después, continuó, ella intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero perdió al bebé. Cuando me enteré, sentí culpa, pero no hice nada al respecto. No fui a visitarla. No le pedí perdón. Simplemente seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Y cuando alguien en la iglesia mencionó su situación, yo fingí sorpresa y preocupación, como si me importara, pero no me importaba. Solo me importaba yo misma. Daniela levantó la mirada hacia mí, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, yo no estoy aquí por ser mala en el sentido que la gente imagina. Estoy aquí porque viví una mentira, porque usé la fe como una máscara, porque juzgué a los demás mientras escondía mi propia podredumbre, porque me creí mejor que todos, cuando en realidad era peor, y cuando llegó el momento de mi muerte, cuando me enfrenté a Dios, no había nada real en mí, solo vacío, solo orgullo, solo hipocresía. Y eso me trajo aquí. No pude hablar, no pude moverme. Las palabras de Daniela resonaban en mi mente como campanas de hierro, golpeando una y otra vez. Mi hija, la niña que había criado, que había amado, que había protegido, era una desconocida. Todo lo que creía saber sobre ella era una ilusión cuidadosamente construida. Y lo peor de todo era que yo no había visto nada, ni una sola señal, ni una sola grieta en la máscara. ¿Cómo pude ser tan ciego? Daniela seguía llorando, con las manos cubriendo su rostro, y yo quería abrazarla, pero no sabía si tenía derecho. ¿Cómo consolaba a alguien que estaba condenado por sus propias decisiones? ¿Cómo le decía a mi hija que todo estaría bien, cuando era obvio que nada estaría bien nunca más? El lugar a nuestro alrededor parecía respirar, como si el infierno mismo estuviera escuchando nuestra conversación, alimentándose de nuestro dolor. Entonces escuché una voz detrás de mí, una voz grave, tranquila, casi amable, pero llena de una maldad que helaba el alma. Ricardo Montes.
dijo la voz. Has venido a buscar a tu hija, pero lo que has encontrado es la verdad. Y la verdad duele más que cualquier fuego que exista en este lugar. Me giré lentamente y vi una figura de pie a pocos metros de distancia. Era alto, vestido con ropas oscuras que parecían hechas de sombras, y sus ojos brillaban con una luz fría y penetrante. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy el que le recuerda a cada alma aquí por qué está condenada, respondió la figura. Soy el que destruye la última ilusión, el último consuelo, la última esperanza. Y tú, Ricardo, estás aquí porque también tienes algo que enfrentar. No solo viniste a ver a tu hija, viniste a enfrentarte a ti mismo. Sus palabras me golpearon como un puño. ¿Qué quieres decir?, grité. Yo no hice nada malo. Fui un buen padre. Trabajé duro. Amé a mi familia. Fui a la iglesia. Oré. Traté de ser justo. ¿Cómo puedes decir que tengo algo que enfrentar? El demonio sonrió, y esa sonrisa era lo más aterrador que había visto en mi vida. Oh, Ricardo, dijo con calma, esa es exactamente la razón por la que estás aquí. Tú creías que ser bueno era suficiente, continuó. Creías que porque trabajabas duro, porque ibas a la iglesia, porque proveías para tu familia, merecías el cielo. Pero nunca te preguntaste qué había dentro de tu corazón. Nunca te diste cuenta de que tu bondad era superficial, que tu fe era rutinaria, que tu amor estaba mezclado con orgullo. Te sentías superior a los demás porque no bebías, no mentías, no engañabas, pero juzgabas en silencio, criticabas en secreto, y te creías mejor que todos los que conocías. No, susurré, eso no es cierto, pero incluso mientras lo decía, sabía que mentía. Sabía que el demonio tenía razón. Había pasado años mirando a otros con desprecio silencioso. Cada vez que veía a alguien tropezar, pensaba, yo nunca haría eso. Cada vez que escuchaba de alguien que había fallado, me sentía satisfecho de no ser como ellos. Mi bondad no venía del amor, sino del orgullo, y nunca lo había reconocido hasta ahora. El demonio se acercó más, y su presencia era asfixiante. Tú y tu hija son iguales, Ricardo. Ambos vivieron vidas de apariencias. Ambos se escondieron detrás de una fachada de rectitud. Y ambos están aquí porque Dios no acepta corazones falsos. No importa cuántas veces hayas orado, si tu corazón estaba lleno de orgullo. No importa cuántas veces fuiste a la iglesia, si tu alma estaba vacía de amor verdadero. Aquí es donde terminan los que se engañaron a sí mismos. Me derrumbé, no físicamente, porque ya no tenía un cuerpo que pudiera colapsar, pero mi espíritu se quebró por completo. Todo lo que había creído sobre mí mismo se desmoronó en ese instante. Yo era como Daniela, peor que Daniela, porque al menos ella había reconocido su hipocresía antes de morir. Yo nunca lo había hecho. Había muerto creyendo que era justo, que merecía el cielo, que Dios me debía algo por mi buena vida. Y ahora estaba aquí, en el mismo lugar que mi hija, enfrentando la misma verdad devastadora. Daniela se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Papá, dijo suavemente, ahora entiendes. No es solo lo que haces, es quién eres por dentro. Es lo que piensas cuando nadie te ve. Es lo que sientes cuando crees que Dios no está mirando. Y nosotros nunca fuimos reales. Nunca fuimos humildes. Nunca fuimos puros. Solo fuimos buenos actores. El demonio se alejó, satisfecho con su trabajo, y nos dejó solos en medio de aquel valle de tormento. Miré a mi alrededor y vi a otras almas, todas en diferentes estados de sufrimiento, todas enfrentando sus propias verdades. Algunas gritaban, otras lloraban en silencio, otras simplemente permanecían inmóviles, perdidas en su desesperación. Y me di cuenta de que cada una de ellas estaba allí, no porque hubieran cometido crímenes atroces, sino porque habían vivido vidas de engaño interno, habían engañado a Dios, se habían engañado a sí mismos, y ahora estaban pagando el precio. Daniela, susurré, ¿hay alguna salida? ¿Hay algo que podamos hacer? Ella negó con la cabeza lentamente. Aquí no hay escapatoria, papá. Este es el lugar donde terminan los que rechazaron la verdad, los que tuvieron 1000 oportunidades de cambiar.
de arrepentirse de verdad, de humillarse ante Dios, pero eligieron no hacerlo. Elegimos vivir en la mentira y ahora vivimos en las consecuencias eternas de esa elección. Pero yo no quiero estar aquí, dije, y mi voz sonaba como la de un niño asustado. No quiero que tú estés aquí. No quiero que esto sea nuestra eternidad. Tiene que haber algo. Tiene que haber una forma de salir. Daniela me miró con tristeza. Papá, si hubiera una forma, no estaríamos aquí. Este es el lugar donde no hay segunda oportunidad, donde no hay misericordia porque la misericordia fue rechazada en vida. Dios nos dio tiempo, nos dio advertencias, nos dio conciencia, y nosotros lo ignoramos. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Cada palabra que Daniela había dicho era como un cuchillo en mi pecho. Había pasado toda mi vida creyendo que estaba del lado correcto, que había hecho lo suficiente, que mi balance moral era positivo, pero ahora veía la verdad. No había balance, no había puntos que acumular, solo había un corazón que debía ser puro, y el mío nunca lo fue. Entonces, de la nada, un pensamiento cruzó mi mente, un recuerdo, una voz que había escuchado en la iglesia hace años, un sermón que nunca había tomado en serio. El pastor había dicho, no es suficiente parecer bueno, no es suficiente actuar correctamente, Dios ve el corazón. Y si tu corazón está lleno de orgullo, de juicio, de hipocresía, entonces todo lo demás no importa. En ese momento, había pensado que el pastor era demasiado duro. Ahora entendía que no lo era lo suficiente. Daniela, dije de repente, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos arrepentido de verdad en vida? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado de fingir y nos hubiéramos humillado ante Dios? Ella sonrió con tristeza. Entonces no estaríamos aquí, papá. Entonces estaríamos en paz. Pero no lo hicimos. Y ahora es demasiado tarde. No podía aceptarlo. No podía resignarme a que esto fuera el final. Algo dentro de mí, una chispa diminuta de esperanza, se negaba a apagarse. Miré hacia arriba, hacia la oscuridad infinita que se extendía sobre nosotros, y grité con toda la fuerza que tenía. ¡Dios! ¡Jesús! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! ¡No dejes a mi hija aquí! ¡Perdónanos! ¡Sálvanos! Mi voz se perdió en el vacío, tragada por el rugido constante de los lamentos que llenaban el infierno. Daniela me miró sorprendida. «Papá, no tiene sentido. Ya es tarde». Pero yo seguí gritando, seguí clamando, seguí rogando, porque si había una sola posibilidad, un solo resquicio de misericordia, necesitaba encontrarlo. Necesitaba aferrarme a él, no por orgullo esta vez, sino por desesperación pura, por amor a mi hija, por amor a mí mismo, por el deseo de no pasar la eternidad en este lugar de horror. De repente, todo cambió. El aire se volvió más pesado, pero de una forma diferente. No era la presión del tormento, sino algo más, algo poderoso. El suelo comenzó a temblar. Los gritos a nuestro alrededor se silenciaron. Daniela y yo nos miramos con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Entonces, vimos una luz. No una luz roja como las llamas del infierno, sino una luz blanca, pura, brillante, que descendía desde arriba como una columna de fuego santo. La luz tocó el suelo entre nosotros, y de ella emergió una figura. Era un ser de una belleza aterradora, vestido con ropas blancas que brillaban como si estuvieran hechas de luz misma. Sus ojos eran profundos, llenos de autoridad, y su presencia hizo que todo el infierno retrocediera. Los demonios que habían estado cerca desaparecieron en las sombras. Las llamas se apagaron. El ruido cesó. Solo quedó el sonido de nuestra respiración entrecortada y la presencia abrumadora de este ser. «¿Quién eres?», susurré. La figura me miró, y en su mirada había algo que no podía describir. Amor, tristeza, decepción, pero también algo más. Algo que parecía esperanza. «Soy un mensajero de aquel que todavía escucha los gritos de los desesperados», dijo con una voz que resonaba como trueno y susurro al mismo tiempo. «Pero debes entender, Ricardo, que no todos los que claman son escuchados.
solo aquellos que claman desde un corazón verdaderamente quebrantado. Daniela cayó de rodillas, temblando. Yo también caí, incapaz de mantenerme en pie ante tal presencia. «Por favor», supliqué. «No sé qué más decir. No sé cómo pedir perdón de una forma que sea suficiente. Pero te lo ruego, sálvanos. No porque lo merezcamos, porque sé que no lo merecemos, sino porque no quiero que esto sea el final. No quiero que mi hija sufra eternamente. No quiero sufrir eternamente. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El ángel me miró en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Luego habló. «Ricardo, tú y tu hija están aquí porque vivieron vidas de engaño. Pero hay una diferencia entre ustedes y muchos otros en este lugar. Ustedes, al ser confrontados con la verdad, no la negaron, no la rechazaron, la aceptaron. Y esa aceptación es el primer paso hacia algo que muy pocos en este lugar experimentan: la posibilidad de ser restaurados». «¿Restaurados?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». El ángel extendió su mano y de ella emanó una luz suave que envolvió tanto a Daniela como a mí. «Jesús no ha terminado con ustedes», dijo. «Les dará una segunda oportunidad, pero no será fácil. Volverán a la tierra, pero con la memoria de todo lo que han visto aquí, y deberán vivir de manera diferente. Deberán confesar sus faltas. Deberán humillarse ante aquellos a quienes hirieron. Deberán vivir en verdad, no en apariencias. Y deberán advertir a otros sobre el peligro de la hipocresía espiritual». La luz se volvió más intensa, cegadora, y sentí como si estuviera siendo arrancado del infierno con una fuerza irresistible. Daniela gritó mi nombre y yo extendí mi mano hacia ella, tratando de mantenerla cerca. No sabía si volveríamos juntos o separados, pero no quería perderla. La luz nos envolvió completamente y todo el horror del infierno desapareció en un instante. Luego vino la sensación de caer de nuevo, pero esta vez no hacia abajo, sino hacia arriba, hacia algo diferente, hacia algo vivo. Desperté con un jadeo violento, inhalando aire como si hubiera estado bajo el agua por horas. Había dolor por todas partes. Dolor en mi pecho, en mis brazos, en mi cabeza. Escuché voces gritando, máquinas sonando, luces brillantes sobre mí. Estaba en un hospital. Médicos y enfermeras se movían a mi alrededor, gritando órdenes, revisando monitores. Uno de ellos me miró a los ojos y dijo: «Está despierto, está despierto». No puedo creerlo. Lo dábamos por muerto. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca, adolorida. Solo pude emitir un sonido ronco. Una enfermera me puso una mano en el hombro y me dijo que me calmara, que todo estaría bien. Pero yo no podía calmarme. Lo único que podía pensar era en Daniela. ¿Dónde estaba? ¿Había vuelto también? ¿O la había perdido para siempre? Traté de sentarme, pero el dolor me obligó a quedarme quieto. Pasaron horas antes de que pudiera hablar con claridad. Cuando finalmente pude, lo primero que pregunté fue por mi hija. La enfermera me miró confundida. «Su hija está bien, señor Montes. Ella está en la sala de espera esperando para verlo». Casi morí de nuevo, esta vez de alivio. Daniela estaba viva. Había vuelto. Ambos habíamos sido rescatados. No sabía cómo era posible, pero había sucedido. Cuando Daniela entró a la habitación, nuestros ojos se encontraron y supe inmediatamente que ella también recordaba todo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y cuando se acercó a mi cama, ambos comenzamos a sollozar. No dijimos nada al principio. No había palabras que pudieran expresar lo que habíamos vivido, lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. Solo nos abrazamos y lloramos, agradecidos de estar vivos, aterrorizados por lo que casi había sido nuestra eternidad. Después de unos días en el hospital, regresé a casa. Pero no era el mismo hombre que había salido de la oficina aquella noche. Todo en mí había cambiado. Mi esposa notó la diferencia de inmediato. «Ricardo, ¿qué te pasó?», me preguntó. «Pareces otra persona». Y tenía razón. Era otra persona. El hombre que había muerto en ese accidente era un orgulloso hipócrita. El hombre que había regresado estaba roto, humillado, transformado. Le conté todo a mi esposa.
Le conté sobre el infierno, sobre encontrar a Daniela allí, sobre las verdades que habíamos enfrentado, sobre el ángel que nos rescató. Ella me escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, me abrazó y me dijo: sabía que algo no estaba bien en esta familia. Sabía que había secretos, que había orgullo, que había cosas ocultas, pero nunca supe cómo decirlo. Gracias a Dios por darte otra oportunidad. Daniela también comenzó a hablar. Fue a ver a la amiga que había abandonado años atrás y le pidió perdón. Confesó lo que había hecho, lloró con ella y empezó a reconstruir esa relación. También habló en la iglesia, no como alguien perfecto, sino como alguien que había vivido en la hipocresía y ahora estaba aprendiendo a vivir en la verdad. Su testimonio fue desgarrador, pero también poderoso. Muchas personas lloraron al escucharla. Algunas se acercaron después para confesarle que ellas también vivían dobles vidas. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más liberadores de mi vida. Tuve que enfrentar cada área donde había sido orgulloso, cada persona a quien había juzgado en secreto, cada momento en que había fingido ser mejor de lo que era. Pedí perdón a vecinos, a compañeros de trabajo, a personas en la iglesia. Algunos me perdonaron, otros no, pero no importaba. Lo que importaba era que estaba aprendiendo a vivir con un corazón honesto, no con una fachada perfecta. Daniela hizo lo mismo. Dejó de pretender ser quien no era y comenzó a vivir con una vulnerabilidad que antes le hubiera aterrado. Su relación con Dios cambió por completo. Ya no oraba para mantener las apariencias, sino porque genuinamente buscaba su presencia. Ya no iba a la iglesia para ser vista, sino para adorar con sinceridad. Y lo más hermoso fue verla restaurar relaciones que había dañado, reconstruir amistades que había destruido, y vivir con una libertad que nunca había conocido antes. Nuestra familia entera cambió. Mi esposa comenzó a hablar más abiertamente sobre sus propias luchas, sus propios temores, sus propias áreas de orgullo. Nuestros hijos menores, que nunca supieron lo que había pasado realmente, notaron la diferencia. «Papá, ¿por qué eres tan diferente ahora?», me preguntó mi hijo menor un día. «Porque aprendí que ser bueno no es lo mismo que tener un corazón limpio», le respondí. «Y estoy aprendiendo a limpiar mi corazón». Empezamos a compartir nuestro testimonio públicamente, primero en pequeños grupos, luego en iglesias, y eventualmente Daniela comenzó a grabar videos contando su historia. Muchas personas nos criticaron. Dijeron que estábamos siendo dramáticos, que inventábamos cosas para llamar la atención, que el infierno no era así, pero nosotros no les respondíamos con argumentos. Solo seguíamos contando lo que habíamos vivido y dejábamos que cada persona decidiera qué hacer con esa información. Lo más impactante fue ver cómo otras personas empezaron a acercarse a nosotros en privado, confesando que ellas también vivían dobles vidas. Padres de familia que parecían perfectos, pero eran crueles en casa. Líderes de iglesia que predicaban amor, pero estaban llenos de resentimiento. Jóvenes que sonreían en público, pero se odiaban a sí mismos en privado. Todos ellos tenían algo en común. Sabían que estaban viviendo en la mentira, pero no sabían cómo salir de ella. Y nosotros les decíamos lo mismo que el ángel nos había dicho a nosotros. El primer paso es aceptar la verdad. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que sigues escondiendo. Dios no pide perfección, pero sí pide honestidad. Prefiere un corazón quebrantado que reconoce su falta, que un corazón orgulloso que finge estar bien. Y cuando finalmente te humillas, cuando finalmente dejas caer la máscara, es cuando Dios puede empezar a trabajar en ti. Hoy, años después de aquella noche terrible, puedo decir que soy un hombre diferente. No soy perfecto. Sigo cometiendo errores. Sigo luchando con el orgullo, con el juicio, con la tentación de volver a las viejas costumbres. Pero ahora lo reconozco, ahora lo confieso, ahora pido ayuda, y esa es la diferencia entre la vida que vivía antes y la vida que vivo ahora. Daniela también sigue creciendo. Ha restaurado relaciones que pensaba que estaban perdidas para siempre. Ha encontrado paz en su corazón. Y lo más importante,
Ha aprendido a vivir sin miedo a ser vista tal como es. Ya no necesita una máscara. Ya no necesita pretender. Y esa libertad es más valiosa que cualquier reputación que pudiera haber construido con mentiras. Si me estás escuchando hasta este punto, quiero agradecerte. Sé que esta historia es dura. Sé que es incómoda. Sé que desafía muchas creencias que tal vez tienes sobre la religión, sobre la salvación, sobre lo que significa ser bueno, pero te ruego que no la descartes como una simple historia de miedo. Lo que te he contado es real. Lo viví, lo sentí, lo sufrí, y si Dios me dio una segunda oportunidad, fue con el propósito de advertirte. No basta con parecer bueno, no basta con ir a la iglesia, con orar antes de dormir, con leer la Biblia de vez en cuando. Dios ve más allá de las acciones, ve el corazón, ve las intenciones, ve lo que escondes. Y si tu corazón está lleno de orgullo, de hipocresía, de juicio silencioso hacia los demás, entonces todo lo demás no importa. No estoy diciendo esto para asustarte, sino para despertarte, porque yo estuve dormido toda mi vida y desperté en el peor lugar imaginable. Si hay algo en tu vida que estás escondiendo, si hay alguna área donde estás fingiendo, si hay algún pecado que justificas pensando que no es tan grave, por favor, enfréntalo ahora. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a estar donde yo estuve. Humíllate, confiésalo, pide ayuda y permite que Dios limpie tu corazón, no solo tus acciones. Daniela y yo fuimos rescatados, pero no todos lo son. Hay personas que nunca claman. Hay personas que mueren creyendo que están bien y despiertan en un lugar del que no hay retorno. No quiero que eso te pase a ti. No quiero que alguien que amas termine allí. Por eso comparto esta historia. Por eso sigo hablando, aunque me critiquen, aunque no me crean. Porque si una sola persona escucha esto y decide cambiar, si una sola alma se salva de ese destino, entonces todo lo que sufrí habrá valido la pena. Gracias por escuchar. Gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta el final. Y si algo de lo que dije resonó contigo, si sentiste que Dios te está hablando a través de esta historia, no lo ignores. Actúa, cambia, vive en la verdad. Porque la vida es corta, pero la eternidad es para siempre. Dios los abençoe.